Aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono, el sentido y el formato de la narración original. Son las 2 de la mañana. Las luces fluorescentes zumban tan suavemente que el sonido se convierte en la única prueba de que sigues despierto. Sigues vivo. Sigues en tu turno. Fuera de la ventana, la autopista está vacía. Ni un solo faro en kilómetros. En algún lugar de la cámara frigorífica, el compresor se enciende. Y estás solo. Solo contra lo que sea que cruce esas puertas automáticas a continuación. Los trabajadores del turno de noche en las gasolineras y tiendas de conveniencia de 24 horas ven cosas que la mayoría de la gente nunca ve en toda su vida. Se paran en la primera línea entre el mundo ordinario y lo que sea que sale después de que todas las personas normales se han ido a dormir. Mientras el resto del pueblo duerme, se quedan solos con pasillos vacíos, refrigeradores que zumban y una carretera donde nunca sabes quién aparecerá después. Esta noche he recopilado 3 historias de personas que sobrevivieron al turno de noche y todavía no pueden olvidar lo que les pasó. Estas son historias sobre aislamiento, sobre visitantes extraños y sobre cosas que no tienen ninguna explicación lógica en absoluto. Algunas de estas personas dejaron sus trabajos para siempre. Una de ellas todavía trabaja en la misma gasolinera, simplemente porque tiene miedo de lo que podría pasar si se va. Quédate hasta el final, porque la tercera historia es la peor de todas, y tiene un giro que no verás venir. Pero antes de empezar, si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana publicamos nuevas historias de terror aquí, y no querrás perderte la próxima. Presiona suscribirse, toca la campana para recibir notificaciones, y volvamos a esa noche en la gasolinera. Mi nombre es Oleg, tengo 24 años, y trabajé en una gasolinera cerca de la carretera de circunvalación durante casi 2 años. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pagada más que el turno de día, y al principio pensé que era el mejor trato que había hecho. Un poco de nervios por un poco de dinero extra. Estaba equivocado. La estación estaba en una autopista que conectaba 2 pueblos pequeños. Pero después de la medianoche, los autos pasaban raramente, tal vez una vez cada 20 o 30 minutos. Durante esas horas, pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana hacia la carretera vacía, escuchando el zumbido de los refrigeradores de bebidas. El sonido era casi hipnótico. A veces me sorprendía mirando a la nada durante 15 minutos seguidos, sin pensar en absoluto. La tienda era bastante típica para un lugar así. 2 pasillos con estantes de bocadillos, refrigeradores de bebidas a lo largo de una pared, una máquina de café junto a la entrada que siempre chirriaba un poco cuando preparaba una taza. La iluminación era una fila de tubos fluorescentes, uno de los cuales parpadeaba constantemente. Nunca me molesté en arreglarlo, ya que el gerente decía que un tubo nuevo costaba más de lo que valía la pena. Afuera, los surtidores de gasolina permanecían iluminados de un blanco brillante, visibles a kilómetros de distancia en la noche, como un faro en medio de campos oscuros. Me acostumbré al silencio bastante rápido. Las primeras semanas se sintieron largas, interminables, pero con el tiempo aprendí a llenar las horas, escuchando podcasts con mis audífonos, leyendo libros en mi teléfono, a veces simplemente contando los autos que pasaban sin detenerse. Era aburrido, pero era seguro. O al menos eso pensaba, hasta aquella noche. El primer incidente extraño ocurrió aproximadamente al mes de estar trabajando allí. Alrededor de las 3 de la mañana, la cámara mostró a un hombre de pie junto al refrigerador de bebidas, el que estaba en la esquina más alejada de la tienda, más lejos de la caja registradora. Estaba completamente inmóvil, simplemente parado allí, mirando la puerta del refrigerador, como si estuviera leyendo las etiquetas. Pensé que no pasaba nada, solo un tipo eligiendo una bebida. Pasaron 5 minutos, luego 10. No se movió. Salí de detrás del mostrador y me acerqué para ver si estaba bien. Cuando doblé la esquina pasando el estante de papas fritas,
No había nadie allí. El refrigerador estaba vacío. Solo el compresor zumbaba. Más tarde revisé las imágenes de la cámara. En la cinta, el hombre estuvo allí exactamente durante 11 minutos, y luego la imagen simplemente se cortó por un segundo. La pantalla parpadeó en negro, y cuando volvió, el hombre se había ido. La cámara nunca lo mostró saliendo. Simplemente estaba allí, y luego no estaba. Me convencí a mí mismo de que era un fallo de grabación. Equipo viejo, mal cableado. Algo en esa estación siempre se estaba rompiendo. Se lo conté a mi compañero de trabajo, que hacía el turno de día, y se rió. Dijo que había estado viendo demasiadas películas de terror. Tal vez tenía razón. Tal vez solo había trabajado demasiadas noches seguidas y mi cerebro comenzaba a jugarme malas pasadas. Pero 2 semanas después, volvió a suceder. En el mismo lugar junto al refrigerador, a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana, y esa hora en particular comenzó a molestarme, porque lo comprobé. Siempre eran las 3 de la mañana, más o menos unos minutos. Esta vez no fui a comprobarlo. Me senté en la caja registradora y miré el monitor, observando al hombre de pie e inmóvil junto a las puertas del refrigerador de nuevo. Llevaba una chaqueta oscura, con la capucha sobre la cabeza, y la calidad de la cámara no era lo suficientemente buena como para distinguir su rostro. Simplemente me senté allí y esperé a ver qué pasaba. Recuerdo haber intentado convencerme de caminar hasta allí, mirarlo de cerca, hablar con él como lo haría una persona normal. Mis piernas no se movían. Algo en la forma en que se quedaba tan quieto, cómo nunca cambiaba su peso de un pie a otro, de la forma en que cualquier persona real lo haría durante tanto tiempo, me mantuvo clavado en mi asiento detrás del mostrador. Incluso traté de recordar si la campana de la puerta había sonado cuando entró, y me di cuenta de que no recordaba haberla escuchado en absoluto esa noche. A los 7 minutos giró la cabeza. No su cuerpo, solo su cabeza, lentamente, hacia la cámara. Como si supiera que lo estaba mirando. Sentí que el vello de mis brazos se erizaba. La imagen era granulada, pero estaba casi seguro de que podía ver una sonrisa. Luego la pantalla volvió a parpadear en negro, igual que antes, y cuando regresó, no había nadie. Ya no podía quedarme quieto. Agarré el bate de béisbol que guardábamos debajo de la caja registradora, por si acaso, y caminé hacia el refrigerador. La puerta colgaba ligeramente abierta, como si alguien la hubiera estado sosteniendo y luego la hubiera soltado. Aire frío salía del refrigerador directamente hacia el piso. Cerré la puerta y me quedé allí, sintiendo mi corazón latir en mi garganta. Al día siguiente, le conté todo al gerente y le mostré el vídeo. Lo vio. Su rostro se puso serio, y me dijo que antes de que yo empezara, había un tipo trabajando en esta estación que desapareció sin decir una palabra. Simplemente un día no se presentó a su turno, y nadie volvió a saber de él. La policía vino, pero cerraron el caso rápido. Dijeron que probablemente solo se había ido de la ciudad sin decirle a nadie, que a veces pasa. El gerente reemplazó la cámara junto al refrigerador una semana después. Dijo que la vieja estaba fallando. Tal vez lo estaba. Después de eso, comencé a notar pequeñas cosas a las que nunca había prestado atención antes. Como el termostato del refrigerador de bebidas siempre marcaba un par de grados más frío de lo que debería. Como esa misma esquina de la tienda siempre se sentía más fría que el resto de la habitación, incluso con la calefacción a máxima potencia. Les pregunté a los otros empleados si habían notado algo parecido, pero la mayoría solo me miró confundida por la pregunta, y dijeron que nunca habían notado nada inusual. Tal vez me había vuelto demasiado sensible después de lo que había visto. O tal vez no todos notan las cosas que vale la pena notar. Seguí trabajando en esa estación durante unos meses más después de eso. El hombre de la capucha nunca volvió a aparecer, al menos no que yo viera. Pero cada noche, a medida que el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, me sorprendía mirando a ese refrigerador más de lo necesario. Y a veces, cuando la puerta del refrigerador se abría por el aire que se movía a través de la tienda, escuchaba un sonido como una risa callada, muy callada,
perdida en algún lugar en el zumbido del compresor. Tal vez era solo mi imaginación. Realmente quiero creer que fue solo mi imaginación. Una vez me armé de valor para contarle toda la historia a un chico nuevo, alguien que trajeron para cubrirme un fin de semana. Se rió. Dijo que era solo el tipo de miedo normal que atrapa a todos los que trabajan solos demasiado tiempo. Pero cuando regresé de mis días libres, él ya había presentado su renuncia. El gerente dijo que el chico había llamado temprano en la mañana y dijo que no regresaría a su turno, sin dar explicaciones. Traté de comunicarme con él después. Le envié mensajes de texto, le pregunté qué pasó. Nunca respondió, ni una sola vez. Dejé ese trabajo cuando me ofrecieron un turno de día en otro lugar. No porque tuviera miedo, o al menos eso me dije a mí mismo. Simplemente pensé que era hora de un cambio de aires. Aunque honestamente, nunca volví a poner un pie en esa tienda después del anochecer, ni siquiera como un cliente habitual. Y cada vez que paso conduciendo por esa gasolinera por la noche, siempre miro las ventanas, solo para asegurarme de que no haya nada parado junto a ese refrigerador. Esta historia pertenece a Marina, empleada de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas en un distrito residencial de una gran ciudad. Aceptó compartir su historia con la condición de que no revelemos el nombre real de la tienda. Trabajé en el turno de noche durante 3 años. En ese tiempo, vi a todo tipo de personas extrañas. Borrachos, adictos, personas sin hogar que pedían calentarse junto a la caja registradora. Ya acostumbras. Pero hay un cliente que no puedo olvidar, por mucho tiempo que pase. Nuestra tienda era pequeña, ubicada en una esquina de un vecindario residencial, compuesto en su mayoría por bloques de apartamentos de 9 pisos y algunas casas privadas más antiguas. Por la noche, el área se quedaba casi completamente muerta. Solo el ocasional transeúnte borracho o un taxi pasando. La tienda atendía al puñado de personas que de repente necesitaban cigarrillos, pan o pañales a las 2 de la mañana. Yo trabajaba en un horario rotativo. 2 días de trabajo, 2 días de descanso, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Y con los años aprendí a reconocer a casi todos los clientes nocturnos habituales solo por el sonido de sus pasos antes de que llegaran a la puerta. Ella comenzó a entrar aproximadamente 1 año después de que yo empezara allí. Siempre a la 1 de la madrugada, exactamente. De hecho, yo comenzaba a prepararme para su llegada con anticipación, mirando el reloj. Entraba, agarraba el mismo cartón de leche de siempre, leche entera, la marca más cara que teníamos. Caminaba hasta la caja registradora, dejaba la cantidad exacta en efectivo, sin recibo, tomaba la leche y se iba. Ni una sola palabra. Siempre. Al principio, solo parecía un pequeño hábito extraño. Una gran ciudad está llena de personas con sus propios rituales. Tal vez tenía un hijo que quería leche por la noche. Tal vez ella también trabajaba por turnos y esta era su única oportunidad para comprar. No hice preguntas. El cliente entra, paga, se va. Eso es todo lo que importaba. Lo que se volvió extraño fue cuando noté que ella nunca cambiaba. Lo digo literalmente. La misma ropa cada vez. Abrigo gris, bufanda oscura, un sombrero tirado hacia abajo. Pensé que tal vez solo tenía un atuendo favorito, pero después de meses comenzó a sentirse poco natural. Sin variación, ni siquiera en el calor o en la lluvia. El mismo abrigo, la misma bufanda, todas y cada una de las veces. Empecé a prestar más atención a su rostro. Al principio pensé que simplemente no lo estaba viendo claramente. La iluminación de la tienda no era muy buena, y ella siempre mantenía la cabeza un poco inclinada hacia abajo. Pero una noche levantó la vista cuando le entregué un recibo, el que siempre se negaba a aceptar, y vi que su rostro se veía incorrecto. No aterrador en el sentido de una cicatriz o algún tipo de deformidad, simplemente incorrecto, como una fotografía que se había estirado ligeramente fuera de proporción. Sus ojos estaban un poco demasiado altos.
Su piel tenía un color que solo puedo describir como rancio. Intenté después recordar cuántas veces había visto su rostro claramente en todo ese año que llevaba viniendo, y me di cuenta de que solo había sucedido una vez, puramente por accidente, por su habitual torpeza con el recibo. Todas las demás noches, ella siempre se posicionaba de modo que su rostro permaneciera en la sombra del ala de su sombrero o de su cabeza gacha, y yo nunca presioné para ver más. Algo en su lenguaje corporal dejaba muy en claro que eso no era bienvenido. Se lo mencioné a una compañera de trabajo que cubría el turno anterior al mío, y ella dijo que también había visto a la misma mujer, excepto que acudía a ella a las 2 de la mañana, no a la 1. Eso me pareció una extraña coincidencia, hasta que me di cuenta. Tal vez la mujer venía en ambos horarios. Tal vez en realidad nunca salía del área alrededor de la tienda en absoluto. Simplemente daba vueltas a su alrededor. Una noche me armé de valor para preguntarle por qué siempre compraba esa misma leche. Se detuvo. Por primera vez en la historia. Se detuvo a mitad del movimiento, sin siquiera terminar el clic al cerrar su billetera, y me miró como si hubiera dicho algo en lo que no tenía por qué meterme. El silencio duró tal vez 10 segundos, pero se sintió mucho más largo que eso. Luego, simplemente dejó el dinero y salió, dejando la leche atrás. La leche se quedó en el mostrador. No me atreví a tocarla de inmediato. Cuando finalmente la recogí una hora después para volver a ponerla en el refrigerador, estaba caliente. No a temperatura ambiente, estaba caliente, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas, a pesar de que era invierno y la tienda nunca pasaba de los 65 grados Fahrenheit. Ella no volvió durante 2 semanas después de eso. Empecé a pensar que la había asustado, o que se había mudado, y honestamente sentí un atisbo de alivio. Pero luego regresó, exactamente a la 1 de la mañana. Como siempre, agarró la misma leche, dejó el dinero, y esta vez noté que entre el efectivo, la cantidad exacta que siempre ponía sin que le debiera cambio, había un billete impreso mucho antes de que yo naciera. Un diseño antiguo, fuera de circulación por mucho tiempo, del tipo que ningún cajero automático o caja registradora aceptaría oficialmente. Pero esa noche, el sistema de alguna manera procesó el pago sin un solo error, aunque recuerdo claramente no haber ingresado la cantidad manualmente. La caja registradores registró la transacción por sí sola. Conservé ese billete durante mucho tiempo después de que se fue, estudiando los pequeños detalles, marcas de agua que se veían sutilmente diferentes a lo que recordaba de los libros de texto de historia. Un número de serie compuesto por caracteres que no parecían pertenecer a ningún sistema monetario del que hubiera oído hablar. Quería mostrárselo a mi compañera de trabajo, pero cuando abrí el cajón de efectivo unos minutos más tarde para agarrar el billete de nuevo, no había nada más que dinero ordinario y moderno allí, cuidadosamente apilado como siempre. Ni rastro del billete viejo, como si nunca hubiera estado allí. Revisé el archivo de la cámara de unos días antes de eso, tratando de descubrir de dónde venía y a dónde iba. En las imágenes, ella siempre aparecía en el cuadro ya de pie, justo en la entrada. La cámara que daba a la calle nunca la captó acercándose desde la distancia. Simplemente aparecía allí, en el cuadro, en la fracción de segundo entre 2 cuadros consecutivos de la grabación. Le mostré las imágenes a nuestro contratista de seguridad, quien mantenía los sistemas de cámaras de algunas tiendas en el vecindario. Lo vio varias veces, frotando hacia adelante y hacia atrás cuadro por cuadro, y finalmente dijo que este tipo de cosas suceden a veces debido a la pérdida de cuadros con poca luz, un fallo técnico. Los cuadros simplemente desaparecen, y el cerebro humano completa un movimiento suave donde en realidad hay una brecha. Se suponía que eso me tranquilizaría. En cambio, me quedé despierta mucho después de que terminara mi turno, pensando en cuántas otras brechas podrían existir en esas imágenes de esa noche que simplemente no había notado. Seguí trabajando allí durante unos meses más, y ella siguió viniendo, exactamente a la 1, exactamente por esa misma leche. Dejé de intentar encontrarle sentido, y comencé a tratarlo como una parte más del trabajo,
como el zumbido de los refrigeradores o el olor de la máquina de café. Esa es probablemente la parte más aterradora de todo este asunto. No la mujer en sí, sino lo rápido que una persona puede acostumbrarse a algo imposible si sucede con la suficiente regularidad. A veces pensaba si debía contárselo al dueño de la tienda, o incluso ir a la policía, pero cada vez me disuadía a mí misma, convencida de que no me tomarían en serio, o peor aún, de que pensarían que estaba consumiendo algo en el trabajo. Además de eso, honestamente, una parte de mí temía que llamar la atención sobre esto pudiera de alguna manera despertar o provocar a lo que sea que fuera esto, algo que era mejor no tocar. Así que simplemente seguí haciendo mi trabajo, atendiéndola tan silenciosamente como ella entraba, esperando que eso fuera suficiente para mantener todo exactamente como estaba, sin que sucediera nada peor. Dejé ese trabajo por razones personales, nada que ver con ella. Pero mi antigua compañera de trabajo, que todavía trabaja allí ahora, me envió un mensaje hace unos meses. La mujer todavía entra. Exactamente a la 1 de la mañana. Compra la misma leche. Y según mi compañera, la última vez que la mujer levantó la cabeza, su rostro debajo de ese sombrero ya apenas parecía un rostro. La historia final viene de Andriy, quien trabajó en una gasolinera en la autopista entre dos ciudades regionales durante 5 años. En sus palabras, esta no es solo la noche más aterradora de su vida, es la noche que cambió la forma en que entiende la realidad misma. Quiero decir desde el principio, no creía en fantasmas, demonios, extraterrestres ni nada sobrenatural antes de esa noche. Soy una persona racional. Me gradué de una universidad técnica. Creía en la ciencia y en las explicaciones lógicas. Lo que pasó esa noche, todavía no puedo explicarlo lógicamente, incluso años después, incluso después de contar esta historia docenas de veces. La estación donde trabajaba estaba en un tramo casi perfectamente recto de autopista que atravesaba un área bastante aislada. Campos por un lado, bosques dispersos por el otro, y ni un solo pueblo a menos de 15 kilómetros. El pueblo más cercano estaba lo suficientemente lejos como para sus luces no fueran visibles ni siquiera en una noche clara. Esa estación servía principalmente a camioneros y al conductor ocasional que pasaba entre ciudades regionales por la noche, cuando el tráfico era más ligero. Trabajé allí durante 5 años, comenzando despachando gasolina y luego pasando a la caja registradora una vez que el gerente vio que era bueno para llevar la cuenta del inventario. Era invierno, una noche extremadamente fría, a 20 grados bajo cero en el exterior. La autopista estaba casi completamente vacía, sin quitanieves, sin camiones, nada. Estaba trabajando solo, como siempre en ese turno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Alrededor de la 1 de la mañana, comenzó a caer una nieve ligera y gradualmente se convirtió en una tormenta de nieve en toda regla. El viento golpeaba la nieve contra las ventanas con tanta fuerza que sonaba como uñas raspando el vidrio. Alrededor de las 2 de la mañana, las luces de la estación comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era solo un problema de energía por la tormenta. Eso sucede durante el mal tiempo. Llamé a la línea de despacho de la empresa y reporté un posible problema en la línea. Me dijeron que no había alertas de cortes de energía para nuestra área, y me dijeron que simplemente esperara. La llamada con el despachador no duró mucho, pero recuerdo cómo la voz de la mujer al otro lado de repente comenzó a sonar extraña, como si estuviera siendo estirada y comprimida, de la forma en que suena una cinta de cassette cuando se ha arrugado. Le pregunté si podía escucharme claramente, y me dijo que estaba bien, y me preguntó exactamente lo mismo. Supuse que el problema estaba en mi extremo. Colgué y decidí simplemente esperar. Las luces siguieron parpadeando durante aproximadamente 1 hora, empeorando todo el tiempo. Noté que el parpadeo había adquirido algún tipo de ritmo. Ya no era aleatorio. Era casi como un código. Destellos largos y cortos que me recordaron a algo salido de una película con código Morse, aunque nunca lo había aprendido realmente, y no podía decir con seguridad si realmente se veía así, o si mi cerebro agotado solo estaba buscando un patrón que en realidad no estaba ahí.
A las 3 de la mañana, las luces se cortaron por completo. No solo en la tienda, sino en todas partes, hasta donde podía ver por la ventana. Sin farolas, sin el resplandor en el horizonte donde debería haber estado una granja a unos kilómetros de distancia. Oscuridad total, solo la luna, medio cubierta por nubes de tormenta, emitiendo una débil luz gris. Tenía una linterna debajo de la caja registradora y la encendí, tratando de mantener la calma. Supuse que esperaría a que volviera la energía. Tal vez trataría de dormir en la silla de la trastienda, como había hecho antes durante cortes de energía más pequeños. Pero algo me hizo quedarme justo donde estaba, en la caja registradora, mirando por la ventana hacia la autopista. El silencio dentro de la tienda se sentía diferente sin el zumbido habitual de los refrigeradores y las luces. Por primera vez en 5 años de trabajar allí, escuché cómo suena realmente el silencio verdadero y total. Solo el viento afuera y mi propia respiración, que de repente se sintió demasiado fuerte. Incluso comencé a contar los segundos entre ráfagas de viento, solo para darle a mi mente algo que hacer, cualquier cosa para distraerme del creciente sentimiento de que algo andaba mal, algo que todavía no podía expresar con palabras. Unos 20 minutos después de que se cortó la luz, vi unos faros. Un solo automóvil, que venía de la dirección desde la que nadie había conducido en toda la noche. Se detuvo justo enfrente de la estación, con el motor aún en marcha, con los faros apuntando directamente a la entrada. Las puertas del coche no se abrieron. Simplemente se quedó allí, con el motor encendido, con los faros fijos en las puertas de vidrio de la tienda, por 1 minuto, 2 minutos, 5. Intenté distinguir la marca o el modelo del automóvil, pero los faros brillantes apuntados directamente a las ventanas de la tienda lo hacían imposible. Todo lo que podía ver eran 2 círculos brillantes de luz y una forma oscura detrás de ellos, sin detalles en absoluto. Incluso el sonido del motor se sentía incorrecto. Funciona demasiado silenciosamente para un automóvil estacionado tan cerca, casi en el límite de la audición, como si viniera de mucho más lejos de lo que realmente estaba. Agarré la linterna y me acerqué a las puertas, tratando de ver quién estaba en el coche. Entre la fuerte nieve y el resplandor de los faros, no podía distinguir claramente la silueta del conductor, solo que definitivamente había alguien sentado allí, completamente inmóvil, mirando directamente la entrada de la tienda, directamente a mí. Pasaron unos 10 minutos así, y mis nervios ya estaban destrozados. Pensé en llamar a la policía, pero el servicio celular se había cortado junto con la energía. No había ni una sola barra en la pantalla de mi teléfono. El teléfono fijo de la tienda también estaba muerto, nada más que un tono de marcado que no iba a ninguna parte. De repente, los faros del coche empezaron a parpadear, exactamente como lo habían hecho las luces de la tienda antes. Destello, oscuridad, destello, oscuridad, en un ritmo que se iba acelerando. Y luego llegó un sonido que nunca olvidaré. Un fuerte y prolongado chirrido de metal, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el asfalto justo enfrente de la estación, a pesar de que no podía ver nada excepto ese coche, que nunca se movió 1 centímetro. El sonido parecía acercarse, aunque no podía ver ninguna fuente de movimiento. Se desvanecía, como si se estuviera yendo hacia el campo al otro lado de la carretera, y luego volvía rugiendo, más fuerte que antes, hasta que las paredes de la tienda parecían vibrar levemente bajo mis pies. Apreté la espalda contra el refrigerador de agua embotellada, sintiendo el vidrio frío a través de mi chaqueta, tratando de recordar cualquier oración. Aunque nunca he sido una persona particularmente religiosa, en ese momento mi cerebro estaba buscando exactamente eso, algún tipo de palabras que pudieran protegerme de lo que sea que estuviera sucediendo afuera de esa ventana. Me alejé de las puertas, hacia el interior de la tienda, escondiéndome detrás de los estantes, sosteniendo la linterna en una mano y el mismo bate de béisbol que se encuentra debajo de la caja registradora en la mayoría de las estaciones como esa, en la otra. El chirrido duró 1 minuto aproximadamente, y luego se cortó tan de repente como comenzó. Los faros del auto se apagaron por completo. El motor se quedó en silencio.
Me quedé de pie detrás de esos estantes durante lo que pareció una media hora completa, demasiado asustado para salir. Cuando finalmente me armé de valor para volver a mirar por la ventana, el auto había desaparecido del estacionamiento. No había rastros de neumáticos en la nieve en absoluto, aunque la nieve durante la última hora no podría haberlos cubierto por completo. La tormenta, de hecho, se había calmado un poco para ese momento. Solo nieve limpia e intocada, como si nada hubiera estado estacionado allí. Salí a pesar del frío brutal y del viento que aún no había amainado por completo, y caminé hacia donde el auto había estado estacionado momentos antes. La nieve allí estaba perfectamente lisa, sin hundimientos, sin impresión de neumáticos, sin huellas en absoluto. Solo mi propio rastro de pisadas, que iba desde las puertas de la tienda, destacaba contra el suelo blanco. Me quedé allí durante varios minutos, escaneando la carretera vacía en ambas direcciones, con la esperanza de ver alguna luz, cualquier movimiento en absoluto. Pero no había nada más que oscuridad y nieve cayendo lentamente en el aire ahora sin viento. Las luces volvieron unos 10 minutos más tarde, tan de repente como si habían ido. Volví a llamar a despacho, y me dijeron que realmente había habido un gran corte de energía en toda el área, causado por una línea caída de un árbol derribado a unos kilómetros de distancia. Lo que confirmaba al menos parte de lo que sucedió, pero no explicaba absolutamente nada sobre el auto, los faros o el chirrido de metal. Terminé mi turno hasta las 7 de la mañana, negándome a salir de detrás de esa caja registradora de nuevo, excepto cuando los clientes reales comenzaron a aparecer después de las 5, una vez que el sol comenzó a salir. Cuando le conté al gerente sobre esa noche, esperaba que me acusara de inventar cosas, o que asumiera que me había quedado dormido y había soñado todo el asunto. En cambio, se quedó callado por un momento, y luego me dijo que este tipo de cosas habían sucedido antes, mucho antes de que yo empezara, a otros trabajadores del turno de noche, y que este tramo de carretera tenía una reputación entre los conductores locales. Aparentemente, hace muchos años, un grave accidente automovilístico había ocurrido justo allí, matando a varias personas, y desde entonces, algunos conductores hacen todo lo posible por evitar ese tramo de carretera por la noche, incluso si eso significa un desvío significativo. Incluso sacó una carpeta vieja y delgada de documentos de la estación que guardaba bajo llave en la caja fuerte de la trastienda, y me mostró un recorte de un viejo periódico local, amarillento por el tiempo. El artículo trataba sobre un accidente en ese tramo de carretera hacía casi 30 años. Una colisión frontal durante una tormenta de nieve, similar a la que rugía esa noche en que vi el auto. El artículo enumeraba los nombres de las personas que murieron, pero le pedí al gerente que guardara la carpeta antes de terminar de leer. De repente sentí un pavor reptante por aprender más de lo que ya sabía. Seguí trabajando en esa estación durante un poco más de un año después de ese incidente. Las luces parpadearon unas cuantas veces más durante ese tiempo, siempre en las noches más frías y oscuras, siempre en algún momento entre las 2 o las 3 de la mañana. El auto nunca volvió a aparecer, al menos no que yo viera. Pero cada vez que las luces comenzaban a parpadear, sentía que la piel de mis brazos se erizaba y rezaba para que esa noche no terminara como aquella. Uno de mis compañeros de trabajo, que empezó unos meses después de ese incidente, me preguntó una vez por qué siempre me ponía tan callado y tenso cada vez que se acercaba una tormenta de nieve, incluso años después de haber dejado de trabajar en ese turno. No pude explicárselo completamente. Solo le dije que algunas noches dejan una marca que nunca se desvanece, sin importar cuántos años pasen. Pienso mucho en quién o qué estaba realmente en ese auto. Si alguna vez hubo alguien realmente en él, en lugar de algo que simplemente había tomado su forma para esa única noche. El artículo del periódico nombraba a 4 personas que murieron en ese viejo accidente, y a veces me sorprendo tratando de recordar esos nombres, aunque deliberadamente elegí no terminar de leer el artículo esa noche. Tal vez una parte de mí sí lo terminó, en algún lugar de mi memoria, y simplemente no quiere admitirlo, ni siquiera a mí mismo. André terminó su relato con una línea que creo que vale la pena repetir casi palabra por palabra. Dijo que incluso ahora,
Años después de dejar ese trabajo, no puede conducir por ese tramo de autopista de noche sin sentir que algo lo observa desde la oscuridad, al otro lado de las ventanas del auto. Y a veces, acostado en la tranquilidad de su propio apartamento, jura que puede escuchar ese mismo chirrido de metal, a lo lejos, en la distancia, justo en el límite de la audición, y luego no puede volver a dormirse durante mucho, mucho tiempo. 3 historias. 3 turnos de noche. 3 personas que vieron algo que probablemente no debían ver y nunca volvieron a ser los mismos. La parte más aterradora de trabajar en el turno de noche no es el aislamiento, y no son los clientes extraños, no por sí mismos. La parte más aterradora es darse cuenta de que detrás de esa gruesa ventana de vidrio de una gasolinera o una tienda de conveniencia podría estar esperando algo que nunca entenderemos completamente. Y a pesar de eso, miles de personas se sientan detrás de esa misma caja registradora todas y cada una de las noches, encienden esa misma luz fluorescente y esperan a que entre el próximo cliente, sin tener idea de quién o qué está a punto de cruzar esa puerta. Tal vez la mayoría de estos casos tengan explicaciones simples: agotamiento, mala iluminación, demasiado tiempo a solas con tus propios pensamientos. O tal vez algunas puertas en gasolineras y tiendas de conveniencia realmente se abran para algo más que personas comunes. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Y tal vez esa incertidumbre sea exactamente lo que hace que el turno de noche sea tan aterrador en primer lugar. Si alguna vez has trabajado en el turno de noche y tienes tu propia historia, déjala en los comentarios. Leo cada una de ellas, y tu historia podría terminar en el próximo vídeo. Si disfrutaste este vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y toca la campana para que no te pierdas la próxima ronda de historias de terror. Nos vemos en el próximo vídeo, y manténganse a salvo esta noche.